Quería hablar también de China por lo que ha surgido en la última semana. Estamos viendo también que no sé hasta qué punto a lo mejor puede animar también al mercado estadounidense, lo que se está viendo, también esa liquidez que viene por parte de, hablamos de liquidez, claro, en Estados Unidos la imagen es un poco pésima en cuanto a liquidez para la segunda mitad de año, pero estamos viendo en Japón y China como incluso podría venir liquidez de esas, a nivel global de esas partes, ¿no? Ayer se aprueba, o por lo menos se dan los detalles, Beijing, de considerar emitir 1 billón de yuanes, serían unos 140.000 millones de dólares, de bonos especiales del Tesoro para ayudar a los gobiernos y a la confianza empresarial que se van a utilizar para financiar proyectos de infraestructura. Claro, salieron los datos de inmobiliarios y no fueron para nada buenos. ¿Qué es lo que está pasando en China? ¿Es suficiente con este paquete, que tampoco es un paquete excesivamente grande, pero es suficiente como para ganar confianza por parte de los inversores? El Hang Seng, que acumula de hecho un 10% desde este mes de junio, que venía acumulando también casi una bajada del 20% desde la subida que tuvo en enero. Eduardo, si te parece, arrancamos contigo. Sí, sí. Bueno, yo creo que este monstruo va a pedir más comida dentro de poco. Quiero decir que lo que metan ahora lo va a digerir en poco y va a seguir pidiendo más, porque ahí tenemos una burbuja inmobiliaria brutal. Es un problema. Rodrigo no está con nosotros, pero insiste siempre mucho en este aspecto, ¿no? El hecho de que realmente pues hay un serio problema para asumir la inmensa oferta inmobiliaria que hay, y más en un país que está envejeciendo de una manera vertiginosa. El país joven ahora no es China, es la India de lejos, ¿no? Y van a tener sus baby boomers dentro de 15, 20 años, no te quepa ninguna duda, con su política de natalidad restringida que tuvieron en las últimas décadas del siglo pasado, ¿no? Yo creo que no es motivo suficiente como para felicitarse más allá de las fronteras de China, que es donde se va a quedar todo. Que además, fíjate, Javier, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar. Hay unos datos, los últimos datos son preocupantes. Las exportaciones, el dato de producción industrial que quedó en el 3,5%, venía del 5,6%. Los datos que han venido de inversión urbana, que son claramente bajos para lo que es la economía china. Y además hemos visto prácticamente todas las casas de análisis que han revisado a la baja fuertemente las expectativas de crecimiento. Pero es curioso porque uno de los motivos que provocó que el mercado empezara a crecer con más fuerza hace prácticamente 3-4 meses fue la reapertura de China. Pero los datos no han corroborado esos datos tan digamos, ilusionantes que se tenían sobre China. Y otro de los errores del mercado es pensar que la economía norteamericana va a salvar los muebles de la economía mundial. Ellos son autárquicos, ellos no importan petróleo, tienen un consumo interno brutal, 70% del PIB sigue siendo consumo, pero sobre todo un consumo interno, y nos exportan las grandes compañías. Pero no van a venir a salvar el consumo. Si los chinos no tiran, bueno, ya hemos tenido el primer recorte de tipos, aunque sean los tipos a 7 días, pero se demuestra, como bien habéis dicho, y el tema de la inversión inmobiliaria, ya llevamos desde Divacons Alfa Value insistiendo en nota tras nota en la burbuja inmobiliaria china, con lo cual que haya un decoupling, y Janet Yellen estuvo insistiendo también en este tema, que le preocupaba, es preocupante a nivel mundial. Y el tema de la apuesta por India no puedo estar más de acuerdo. Llevo comprado de ETFs de India en los últimos 4 meses, una cosa así. Me llama la atención el mal performance, por supuesto, del Hang Seng, que solo sube un 1,31% en el año, que ha ido recuperando recientemente, sobre todo respecto a Japón. Es decir, Japón para mí es una de las sorpresas, con un más 29%, no lo hubiera esperado jamás. Así que, no sé, llevamos mucho tiempo estudiando China y para mí es una de las preocupaciones más importantes. Y ya no hablamos de una cortina de humo que puede ser Taiwán. Si las cosas se ponen más complicadas, después de esa reacción de Xi Jinping, pues puede ser perfectamente una cortina de humo, y eso puede ser un problema, porque la guerra comercial ya no es tal, es una guerra tecnológica, como ha abierto Estados Unidos y como China incluso ha tomado la batuta, como ha pasado recientemente con Micron Technology. Muy interesante todo esto. Gustavo, José, ¿opiniones? José, dale. Bueno, Eduardo ha dicho una cosa muy interesante, que es que China es un monstruo con muchísimo hambre y de momento le han dado el aperitivo y necesita el primer plato, el segundo y el postre, ¿no? Los estímulos han sido, lo comentabas Javier, ¿no? De momento
digámoslo, suaves, ¿no? Y bueno, pues sí, ha tenido su efecto. El Hansen en las últimas semanas ha subido mucho debido a esta expectativa. Han bajado los tipos, estos repos a 7 días, ¿no? Me comentaba también el compañero, y este paquete fiscal que bueno, está tratando de suavizar un poco el tremendo burbujón y prueba que tiene China con el sector inmobiliario, que ha sostenido un poco el crecimiento artificial, si lo queréis, en los últimos lustros. China realmente, no olvidemos que en la última gran comparecencia de Xi Jinping tuvo un giro maoísta, es decir, yo creo que incluso tienen la perspectiva de ir girando el modelo económico, ¿no? Ya decía el propio Marx que se utiliza el capitalismo para abarcar los recursos, ¿no? Para conseguir crecimiento. Una vez se consigue ese objetivo, volver al socialismo. Yo creo que China ya está en ese punto, de largo plazo, evidentemente, y Xi Jinping no tiene en la cabeza cambiar un poco el modelo de crecimiento, fomentar más el consumo interno, no tanta exportación, y veremos si es capaz, ¿no? de regenerar la economía. Creo que vienen lustros o décadas complicadas para el gigante asiático, y en este caso, a diferencia de 2008, que sí sirvió de contrapeso en la recesión global, ahora mismo no lo va a hacer. Los datos son muy malos, tiene músculo para estimular, tiene de hecho la deflación ya mayorista, es decir, puede estimular, pero desde luego la situación es complicada y no va a ser contrapeso como lo fue en 2008. No, sin duda es complicado, y de hecho, claro, se estaba hablando en los últimos meses del tema de la desdolarización, de que cada vez se paga más con yuanes, con rublos. Hoy mismo Vladimir Putin comentaba ese comercio que realiza con China, el 80% se está pagando en rublos y en yuanes. Claro, hasta ahí en un comercio bilateral lo entiendo. A nivel global, cuando se hablaba del tema de la desdolarización y la desdolarización, parece complicado para China, por lo menos con estos datos de crecimiento, ¿no? A mí, Javier, me parece un mantra lo de la desdolarización. Yo ya me he pronunciado aquí en indefinidas ocasiones, ¿no? Yo creo que solamente existe una moneda fiat hoy por hoy, creo que es el dólar. Creo que va a ser así o no va a perder la hegemonía, al menos yo no lo voy a ver, no porque me entre una enfermedad repentina, sino porque los próximos 50 años Estados Unidos va a seguir dominando, va a seguir teniendo el monopolio. Y bueno, y creo que para que China, bueno, primero tendría que se produjera una competencia férrea, ¿no? Ya hemos visto que en el momento en el que hay aversión por el riesgo, se produce una inflación generalizada en el mundo o hay miedo, pánico en los mercados, pues el yuan se va a mínimos con respecto al dólar y el dólar se va a máximos con respecto a todo el resto de divisas. Es decir, el resto de divisas presentan apetito por el riesgo con respecto al dólar, que presenta clara aversión por el riesgo y moneda refugio, ¿no? Y China, si quiere alguna vez competir contra el dólar, tendrá que liberalizar su mercado y, por supuesto, el mundo tenderá a demandar yuanes en el momento en el que vea que la economía es una economía libre, y eso no sucede. Y además tiene un problema más China, y es que se endeuda. No creo que los chinos estén dispuestos a endeudarse masivamente en yuanes, ¿no? Así que yo no lo veo, es un escenario que no lo veo en los próximos años, pero luego además desde el punto de vista de la inversión, yo yo soy un fiel defensor de que hay que invertir en todo aquello que más penalizado está por el ciclo económico. Yo siempre me fijo en lo que más ha caído siempre por alguna razón y que creo que es coyuntural. Por tanto, China sería un sitio donde se debería de mirar, obviamente, porque ha sido muy penalizado estos últimos años. Ahora bien, he tenido la suerte de tener a Álvaro Guzmán de Lázaro, gestor de Advalor, que es una persona a la que admiro mucho, tanto lo profesional como lo personal, y con la gente de Advalor, con la cual tengo relación. Y él me dio un consejo hace mucho tiempo y me dijo: mira, Gustavo, si ya es difícil analizar empresas que tienes cerca, no te quiero ni contar empresas que tienes lejos y que además están bajo dominancia de un sistema o un régimen comunista. Y es muy complicado meterse en eso, lo cual no significa que respete que haya personas que digan: oye, esto ha caído un 50%, me voy a meter a saco, ¿no? Pero yo no estoy dispuesto a quebrarme más la cabeza. Si ya es complicado para mí analizar una empresa tan sencilla como Iberpapel, o empresas o como Tubacex, o empresas que tenemos aquí cerca, o como el ECNOR, ¿no? Que les veo descuento, pero aún así es difícil porque te tienes que anticipar a sus flujos de caja, ¿no? Imagínate una empresa que está en China, que además está sometida a un riesgo geográfico muy fuerte. No sé, a mí no me llama demasiado la atención. ¿Alguna opinión sobre el dólar? Esto que ha comentado Gustavo, de lo que se habla también de esta desdolarización,
También Druckenmiller dijo mercado bajista para el dólar en los próximos años, que es su única apuesta. No sé si tenéis alguna opinión sobre todo esto antes de despedir, José Eduardo o Pablo. Sí, yo quería decir algo a propósito. Yo creo que la desdolarización sigue siendo un desideratum asociado a una interpretación política de los hechos, punto. La única posibilidad de que el yuan esté presente en los mercados de manera significativa y no sea el chocolate del loro es la imposición. La imposición en países de bajo desarrollo en los que tengan una posición de altísima dependencia, como puede ser el continente africano o América del Sur, países menos afortunados de América del Sur, no todos, desde luego. Al margen de esto, yo creo que es muy difícil. Yo creo que hasta ellos lo saben y están dejándose los ahorros en comprar dólares, y me parece que la cifra que dio Gustavo va a alcanzarse antes de lo esperado, ¿no? Porque están gastándose decenas y decenas de... El mes pasado fueron 67 toneladas de oro las que adquirieron. Es una maldita locura. Entonces yo creo que son conscientes de esa dependencia de un juego asimétrico que en realidad es el que llevan dentro de casa. Pero estos juegos asimétricos en Occidente pues no funcionan igual de bien. Ese es el comentario que quería compartir. Interesante. José, Pablo, ¿algo a comentar sobre este tema y sobre lo que ha dicho Eduardo, el tema del oro, de las compras? Estamos viendo otra vez, bueno, en el caso de China, 7 meses ya consecutivos de compras de oro. Si miramos otros bancos centrales, también en máximos las compras. Entiendo que se están preparando para un entorno donde las divisas un poco compitan más entre sí. El otro día, de hecho, Janet Yellen le preguntaron sobre la desdolarización en el propio Congreso y respondió que cree que la moneda el dólar ahora mismo es la moneda refugio por excelencia, pero dice que no descarta que el dólar tenga que competir de forma más feroz en el futuro próximo. A mí me sorprendió, la verdad, esas declaraciones de Yellen, y me sorprendió bastante, y sin embargo yo creo que este tema de las dolarizaciones es como más para llenar titulares que otra cosa, ¿no? Estoy de acuerdo con los compañeros, con Gustavo también, de que realmente hoy en día no hay forma, sobre todo por lo menos en el corto medio plazo, de que esto cambie, ¿no? China tiene control de capitales, no hay independencia entre el Banco Central y el gobierno, y además si China quiere realmente convertir el yuan en una divisa reserva, tiene que empezar a crear déficits, es decir, expulsar deuda fuera, y para eso hay que fomentar el consumo interno. China es la fábrica del mundo, tendría que cambiar el modelo económico por completo, algo que tarda décadas. Es decir, es una discusión que a corto plazo, desde mi punto de vista, no tiene sentido, no porque el dólar lo haga bien o haya tenido un comportamiento diligente en los últimos años, sino porque es la camisa menos sucia del armario, como siempre digo, ¿no? Entonces, dentro del sistema fiduciario que nos ha tocado vivir, pues vamos a seguir usando el dólar con sus deficiencias, evidentemente, y esta discusión de que el yuan, a pesar de que abre líneas comerciales, creo que no es propia del presente. Quizá en 50, 60 años, cuando ya hayamos visto todo este cambio de modelo económico, la podamos tener. Pero a día de hoy creo que es más humo que otra cosa. Pablo, concluimos rápidamente contigo. No sé si quieres añadir algo más. No, muy rápido, totalmente de acuerdo, ¿no? con lo expuesto. Es decir, al final China está utilizando su influencia macro para intentar imponer la moneda en una serie de intercambios en los cuales tiene fuerza, pero no creo que vaya a cambiar el panorama en el corto plazo respecto a la economía y respecto al dólar. Pues muy interesante todos estos temas que hemos tocado. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.